lo bueno y lo malo de este producto, ya que he tenido dos problemas súper, vamos a decir, que hay que tomar en cuenta. Primer problema, y es el tema de la temperatura. Esta cámara se calienta. He visto algunos youtubers que dicen que no se calienta, y basado en mi experiencia y basado en las pruebas que yo he hecho en esta cámara, debo decirte que sí se calienta. He tenido un promedio de grabación de aproximadamente de unas 3 a 4 horas y sí se calienta. Pero lo bueno de todo es que no se entra en modo de protección. Yo tengo otras cámaras que se calientan y cuando esto pasa, lo que hace la cámara es que entra en modo de protección. Bueno, y llegamos a la parte donde voy a hacer la prueba de la estabilización de imagen. Vamos a ver qué tan buena es la estabilización de imagen. Voy a ir caminando, voy a estar conversando con ustedes. Ustedes saben que esta cámara está desarrollada para los creadores de contenido, especialmente para los que crean videoblog. Y fíjate, yo voy caminando para que ustedes más o menos puedan ver cómo es la estabilización de imagen y cómo es la calidad de imagen en sí. A ello sigo con el tracking activado, me puedo mover y para donde quiera que yo mueva mi cara, pues el tracking sigue trabajando. También tú lo puedes poner de manera fija. Si tú quieres que el lente se quede fijo, pues lógicamente puedes hacerlo y controlarlo con el joystick. A través del joystick puedes cambiar la cámara y colocarla en el ángulo que tú quieras. Ahora voy a regresar hasta allá, pero esta vez lo voy a hacer corriendo. Vamos allá. Ahí, chicos, imagínense que ustedes grabando un vlog tengan que seguir a alguien, ¿verdad? Que tú estés en un evento y que tengas que ir corriendo, y esta estabilización de imagen está brutal. Tanto la imagen en sí, que estamos grabando ahora en 4K 60, recuerda que esta cámara graba a 10 bits. Esto es buenísimo porque a 10 bits, cuando tú lo tiras hacia un editor, pues lógicamente vas a poder apreciar toda la calidad gráfica, y el video o las fotos que tú saques con esta cámara, pues vas a poder sacarle un mayor provecho. Quiero hacer ahora una prueba de micrófono. Todo este audio que tú has estado escuchando, ¿verdad? Desde ahora ha sido grabado con este micrófono, y me gusta que cuando tú estás grabando con este micrófono, en la pantalla hay un icono de color verde que te va diciendo, e inclusive te pasas rojo si tú estás hablando muy fuerte, y esto te da un indicativo de que sí, el micrófono está capturando el audio sin problema. Y esto es bueno porque de esta manera tú no vas a perder ningún material y te vas a dar cuenta de que estás grabando. Aparte de eso, el micrófono que viene incluido en el combo para creadores, este micrófono tú puedes grabar una copia de seguridad dentro del micrófono. Tiene un botoncito de este lado que cuando tú empiezas a grabar, le das aquí a grabar, se prende una lucecita roja y el audio empiezas a hacer también una copia de seguridad del audio. Eso es, puedes hacer esto, e inclusive ahí el tracking no está activado. Vamos a darle un toquecito para activar el tracking. A ver, ahí está, me encontró. Y lo bueno de esto es que tú puedes hacer esto, puedes moverte y puedes inclusive alejarte un poco de la cámara, y como quiera vas a estar teniendo un audio de buena calidad. Fíjate, puedes moverte. Esto es en caso de que tú tengas que hacer un video al aire libre y tengas que moverte, pues no vas a necesitar a alguien que te esté grabando, ya que esta cámara literalmente lo hace todo. Y hay algo importante, y es la calidad de enfoque. Esta calidad de enfoque está por píxeles, y a la hora de tú enfocar algún objeto de cerca, por ejemplo, mira, te voy a probar esto. Fíjate, a ver si la cámara lo graba. Mira cómo se ve mi teléfono y mira cómo se enfoca de una vez. Perdió ahí mi rostro, pero mira, este es mi teléfono. Si lo quito, ¡prum! Miren lo rápido que hace el autoenfoque, ya que es un autoenfoque por píxeles y trabaja muy bien. Ahí el tracking se desactivó, pero yo puedo venir aquí y moverlo. Puedo venir aquí y activarlo de nuevo. Fíjate, es muy sencillo. Cuando el auto tracking o el seguimiento de tu cara, vamos a llamarle ahora seguimiento de tu cara, cuando lo pierdes, pues simplemente tú haces 2 clics en el joystick y automáticamente el lente se ajusta y hace de una vez el seguimiento de tu cara.
Así que también me gusta esto, que si tú, por ejemplo, estás grabando y de repente tú ves que la cámara pierde el autoseguimiento o el seguimiento de tu cara, pues simplemente tú le das 2 clics y la cámara automáticamente, ¿verdad?, empieza a seguirte. Esto es en caso de que tú quieras tener el autoseguimiento activado, porque también tiene la opción de no activarlo. En caso de que tú quieras que el lente se quede fijo, pues obviamente pues puedes hacerlo también. Pero a mí la verdad es que para videoblog me encantaría, o para los usuarios que se compren una cámara como esta y se dediquen a hacer videoblog, pues estaría brutal que tú tengas el seguimiento de tu cara todo el tiempo activado. Chicos, algo que quiero mostrar aquí rápidamente es que fíjate el audio, esa bocina que tuve aquí, se escucha muy bien, escucha. Oye, ahí está el tracking activado. En caso de que el tracking se quede, vamos a decir, se quede pegado o no te siga, tú simplemente vienes aquí al joystick, le das 2 clics al joystick y ahí... Así que me encanta, ¿verdad?, cómo suena la bocina. También me quiero probar el zoom. Quiero que vea la distancia del zoom, ya que cuenta con zoom. A pesar de que es una cámara pequeña, miren más o menos el zoom. Me voy a poner aquí, veamos, miren, ahí tiene una X y ahí tiene 2X. Fíjate hasta donde llega. Y me llama mucho la atención de que a pesar de que tiene una X o 2X, sigue manteniendo la calidad de imagen. Así que mira, la voy a poner para el otro lado. A ver, 1, 2, 3. Y miren el zoom. Voy a ¿verdad?, a enfocar ese árbol que está allá. ¿Ve? Y sería el zoom de esta manera. ¿Qué les parece, chicos? Este zoom. Vamos allá. Resolución máxima de 4K. Aquí tenemos las opciones de seguimiento. Tenemos inclinación y tenemos para nosotros poner la cámara fija. Estas 3 opciones. También vienes aquí y le das acá a las 3 opciones que tiene. Tiene lento, seguimiento de tu cara o seguimiento de ti, lento, predeterminado y rápido. Tú lo usas, ¿verdad?, en la condición que sea mejor para ti. La verdad es que ya hice pruebas, como ustedes vieron hace un rato, y esto trabaja muy bien. Quiero enseñarte algo importante, y es que ahorita, hace un rato, el micrófono se desconectó. Si eso te pasa a ti, que el micrófono pierde la sincronización, pues simplemente tú vienes aquí a esta ruedita, esta torquita, le das y aquí tú buscas el micrófono. Fíjate que ahí está activado. En caso de que el micrófono te falle, hay un icono aquí en el micrófono que está al lado del botón y encendido, que ahí tú vienes, le das un clic aquí, lo dejas presionado ahí por varios segundos hasta que se ponga en azul. Cuando se ponga en azul, pues ahí ya significa de que está listo para emparejar. Y en caso de que tú quieras sincronizar 2 micrófonos, pues simplemente presionas aquí 2 y vas a poder sincronizar en vez de 1, 2 micrófonos. Recuerda que DJI vende micrófonos por separado, que de hecho, fíjate aquí donde yo tengo este estuche, y estos micrófonos funcionarían también, ¿verdad?, con esta cámara. Simplemente seleccionas aquí, por ejemplo, voy a sacar uno, seleccionas aquí, ¿verdad? Y una vez que tú le das, presionas acá por varios segundos y ya este micrófono también estaría listo para sincronizarse con tu Osmo Pocket. Seguimos mostrándote más funciones. Aquí está el auto selfie. Tú activas esto cuando vas a hacer selfie para que tengas una mejor calidad, ¿verdad? Y aquí activas y bajas el brillo. Recuerda que esto es una pantalla OLED, se ve muy bien. Yo estoy ahora mismo con condición de mucho sol, sin embargo se ve muy bien. Y aquí está la opción Pro. Recuerda que ahora mismo yo estoy grabando en 4K 60, pero si tú te vas a la opción Pro, vas a poder exprimir a fondo la calidad gráfica e inclusive vas a poder grabar en 4K a 120 cuadros por segundo. Recuerda que esta cámara graba también en H265, que es un archivo muy bueno. Todos los editores de video trabajan con este tipo de archivo, no pesa mucho y a la hora de tú hacer el render o a la hora de tú editar videos con esta cámara, pues te va a ir muy bien. Me llama poderosamente la atención que fíjate, si me agacho, fíjate cómo me sigue. Es súper rápido, mira, mira, mira. Si me embalo, vamos a correr.
Wow, la verdad es que responde muy bien el sensor. Miren chicos, lo rápido que es. Wow, esta parte me encantó porque aparte de que tiene el seguimiento de mi rostro, lo hace de una manera brutal y de una manera súper rápida. Wow. Aquí en esta parte quiero mostrarte las configuraciones. Para tú apagar y encender la cámara es muy sencillo. Simplemente volteas la pantalla y se enciende. Sencillísimo. Si quieres apagarla de manera manual, simplemente presionas este botón, el botón de grabar, lo presionas por unos segundos y fíjate cómo se apaga. Si quieres hacerlo también, si quieres encenderla, pues lo mismo. Ahí tú vas a poder encenderla y apagarla y también poniendo la pantalla de manera vertical y de manera horizontal. También me gusta que, fíjate cómo se pone la parte de atrás, la cámara se voltea hacia atrás, pero si tú quieres que se haga como un auto selfie, ¿verdad? Le das triple clic acá, presiona 3 veces, 1, 2, 3 y fíjate cómo se voltea. Si sientes que el ángulo no está cómodo también, tú puedes venir acá, puedes venir aquí, desactivar el tracking, lo desactivas, ¿verdad? Vuelves atrás y ya lo puedes mover de manera manual. ¿Ves? Lo puedes mover aquí en el joystick, le das hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo. ¿Ves? Y ahí el seguimiento automático está desactivado. Me encanta que, fíjate, el seguimiento tú lo puedes usar aunque la cámara esté grabando en 4K. En la primera generación, cuando tú grababas en 4K, pues no podías hacer esto. Entonces, si tú quieres activarlo de nuevo, vienes aquí, le das aquí a activar, aquí, perdóneme, vienes aquí, le das aquí a selfie activado y le das aquí al tema de seguimiento, seguimiento. Simplemente lo activas y haces que la cámara te enfoque, le das 2 clics aquí, le das un clic y fíjate cómo la cámara empieza a buscarte. ¿Ve? Es muy sencillo, chicos. También si quieres cambiar la resolución, solamente vienes aquí, puedes grabar en 4K, en 2.7K, 1080 y puedes grabar en 60 cuadros por segundo y hasta en 120 cuadros por segundo con otro formato de video que tiene la cámara. Así que yo lo tengo ahora mismo en este formato porque si tú vienes aquí y activas la opción Pro, pues ahí tú vas a poder conseguir otro tipo de tecnología. Pero en este caso solamente me voy a enfocar en lo básico, ¿no? Voy a desactivar la opción Pro porque ya esto sería como para un video aparte, ya que la opción Pro tú vas a poder exprimir a fondo todo el rendimiento de esta cámara. Aquí la autonomía de batería, según el manual, lo traje por aquí porque de memoria no lo recuerdo, viene con una autonomía de 166 minutos de autonomía de batería y cuenta con carga rápida con una certificación que cargas un 80% en tan solo 16 minutos. Y recuerda que viene la batería adicional, que es esta que está aquí, en caso de que tú quieras grabar mucho, pues también este combo, que es el combo para creadores, pues también trae esta batería adicional que lo que hace es que te va a brindar más autonomía de batería. Trae un lente, que de hecho el lente te lo voy a probar ahora mismo para que tú más o menos tengas una idea, ya que el lente lo que hace es que amplía un poco más el campo de visión. Por ejemplo, mira, está aquí, es un lente magnético, súper chulo y simplemente para tú usarlo, nada más tienes que colocarlo. Y fíjate cómo se redujo un poco, fíjate, si lo quito, ¿verdad? Perdón, se redujo no, se amplió más el campo de visión. Lo que hizo fue que podemos grabar más espacio, fíjate. Mira cómo grabaría con el lente que viene de serie y si colocamos este, mira cómo amplía y la verdad es que se ve bien, creo que debí de limpiarlo. Y chicos, cuéntame en los comentarios qué te parece a ti la calidad de imagen y qué te parece a ti de que este combo también incluya este lente magnético, ya que lo vas a poder guardar aquí en el estuche. Fíjate, aquí no se cae, inclusive lo puedes poner boca abajo, ya que es magnético y se pega súper. También quiero hablarte de esta pantalla. Me encanta la resolución en la pantalla, a pesar de que es una pantalla de 2 pulgadas, súper pequeña, viene con tecnología OLED, se ve muy bien. De hecho, en condiciones con mucha luz,
Si tú aumentas el brillo al 100%, te vas a dar cuenta de que viene con un brillo brutal y que la pantalla se ve muy bien. Esto es muy bueno porque cuando tú estás haciendo, por ejemplo, un videoblog o estás grabando video para tu consumo personal, te vas a dar cuenta que tú vas a poder monitorear cómo está quedando la calidad de imagen. De hecho, yo ahorita activé la opción Pro y la imagen me quedaba muy saturada y yo de una vez me di cuenta y desactivé la opción Pro porque ya eso sería para un video aparte, que yo me ponga a estar exprimiendo toda la tecnología cuando tú activas la opción Pro, que ahí vas a poder sacarle mejor provecho a esta cámara, pero vas a tener que hacer unas configuraciones para que tengas una buena calidad de imagen, porque si lo activas de manera automática, te vas a dar cuenta que la imagen queda muy saturada, se ve blanca y tú tienes que hacer unos jueguitos ahí para que tú puedas sacar una mejor calidad de imagen. Todos estos videos que tú viste acá fueron grabados de manera estándar. Es decir, lo grabé de manera estándar, simplemente aumenté la resolución de 1080 a 4K y aumenté también la tasa de actualización, la puse a tope, la puse a 60 fotogramas por segundo y el video lo voy a editar completamente en 4K. También esta imagen que estoy capturando con mi teléfono, que estoy haciendo esta toma con el iPhone 14 Pro Max, también lo estoy grabando en 4K para que ustedes no se pierdan ningún detalle sobre este producto. Ahora quiero hablarte de la estabilización de imagen de 3 ejes combinado con el seguimiento 6.0. Vas a tener un rendimiento brutal. Como yo siempre digo, una imagen dice más que 1000 palabras. Fíjense lo brutal que es esta cámara cuando tú estás corriendo o cuando estás caminando. Los creadores que se dediquen a hacer videoblog van a adorar esta cámara porque es la combinación perfecta. Buena estabilización de imagen, buena calidad de imagen, buen sonido porque viene con un sonido envolvente, es un sonido nítido con grabación en estéreo omnidireccional, es decir que esta cámara capta el audio de cualquier ángulo, eso es en caso de que tú no estés usando el micrófono. Si tú no estás usando el micrófono y tú tienes la cámara de cerca, no te preocupes, que el audio no va a ser tan malo. Y lo bueno es que si tú estás en un concierto, a tener grabación omnidireccional, va a capturar el audio. Si estás viendo, por ejemplo, un artista, va a capturar el audio brutal del artista, de los fans que estén al lado tuyo. Y esto me encanta porque viene con 3 micrófonos, uno aquí y otro acá. Así que me encantó la calidad de sonido, tanto con el micrófono que viene incluido en este combo, como con los 3 micrófonos que están integrados en la cámara. Chicos, opinión final por parte mía. Recomiendo que si tú eres creador, te vayas por la versión combo. Vete con la versión combo porque mira, viene con este estuche, trae este micrófono, viene con esta batería, viene con un lente y de hecho yo hice un unboxing donde muestro con lujo de detalle todo lo que trae la versión combo. Si eres nuevo en el canal, voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción. También voy a dejarte un video de este micrófono, que es una combinación de 2 micrófonos, que también puedes sincronizarlo perfectamente con tu Osmo Pocket 3. También vas a poder sacar el audio del iPhone, que en esta ocasión yo estoy sacando el audio del iPhone a través de este micrófono de DJI y la verdad es que trabaja muy bien. También voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción. Lo recomiendo al 100%. Vale cada centavo. Los problemitas que le he encontrado, primer problemita fue que se calienta un poco, pero en las cámaras eso es normal. Yo tengo una cámara profesional que di casi $3,000 y se calienta, así que no tengas miedo. El único problema sería, en cuanto a la temperatura, sería de que se apague o que entre en modo de protección, algo que a mí no me ha pasado. Yo he estado grabando de manera constante y he estado grabando en alta resolución con la máxima calidad de imagen y no he tenido problema en cuanto a la temperatura. Sí se calienta porque siento el caliente en la cámara, pero tú puedes seguir trabajando. Así que si tú te dedicas a crear blog, no tengas miedo a la hora de comprarte este producto porque aunque se caliente, tú vas a poder seguir trabajando. Y si te quedas sin batería, lógicamente puedes usar la batería extra que viene en el combo o la puedes comprar por separado, ya que la cámara sola cuesta $530 y el combo cuesta $630, si mal no recuerdo, porque se me olvidó anotar el precio acá. Pero yo cuando la compré, porque este video no ha sido patrocinado por nadie,
si no fui yo que la compré. Como yo siempre digo, esto fue un video a costillas récord. Debo decirte que me fui con el combo porque la diferencia eran como $100 y solamente el micrófono costaría, si tú decides comprarlo aparte, el micrófono solo costaría casi los $100. Y a eso súmale la batería extra, súmale el lente, súmale este estuche y otras cositas que trae esta cámara. Así que vete por el combo si tú eres creador de contenido o si te puedes permitir comprar el combo. Si no, te puedes ir con la versión de $500 y va comprando los demás accesorios al paso, sin mucha presión. Conclusión final, recomiendo este producto, me gustó tanto que me voy a quedar con él. Pensé regresarlo a la tienda, pero me gustó tanto y ha cambiado tanto la tecnología. Si lo comparas con la versión 1, porque esta es la versión 1, fíjate el tamaño. La verdad es que a nivel de tecnología ha cambiado muchísimo. La versión 1 graba también en 4K, pero la calidad de imagen, olvídate. Esta pantalla rotativa a mí me encantó. Esta pantalla de 2 pulgadas con tecnología OLED, pues tú la vas a amar. También me encantó que el micrófono se escucha muy bien. Me gusta también la rapidez del software. No vas a tener ningún problema de que se frisa a la hora de tú hacer cualquier acción rápido. Y esto es lo que un creador quiere, que cuando esté en el momento exacto grabando algo, que el producto le falle. Aparte, es muy discreta. Fíjate, es muy discreta. Si tú la pones así, en modo vertical, porque tú puedes grabar, aunque la pantalla esté en modo vertical, tú puedes grabar con resolución de aspecto de 16:9, no importa. Simplemente tú vas a los settings, la enciendes acá, vas a los settings y la pones a que grabe, aunque esté así, tú la pones a que grabe de manera horizontal. Y esto es bueno porque de esta manera no va a llamar tanto la atención, ¿me entendiste? Aunque la pantalla esté así, tiene la opción de grabar tanto en vertical como en horizontal. Así que, chicos, creo que si se me quedó algo, déjame un comentario. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Este es el Presenter Tab. Muchas gracias y te veo en el próximo revisado. Bye bye, hasta la próxima.